Estamos en enero de 2026 y Baba Vanga advirtió sobre una nación que desaparecería del mapa, no por bombas, no por terremotos, sino por algo mucho más aterrador, por extinción silenciosa. Y hoy, cada dato que vemos confirma que tenía razón. La mística búlgara que predijo el ataque del 11 de septiembre, el tsunami de 2004 y la pandemia global, dejó escrita una profecía que nadie tomó en serio. Habló de un país europeo que perdería a todos sus habitantes, que sus ciudades quedarían vacías, que su cultura milenaria se borraría como si nunca hubiera existido. En ese momento sonaba imposible, hoy suena inevitable. Porque ahora mismo, mientras tú ves esto, hay una nación entera colapsando demográficamente. Sus escuelas cierran por falta de niños, sus hospitales se vacían, pueblos enteros son fantasmas, y los científicos han calculado la fecha exacta. En menos de 80 años, esa nación podría desaparecer por completo. No es ficción, es matemática pura. Y Baba Vanga lo vio hace más de 40 años, cuando nadie hablaba de colapso demográfico, cuando nadie imaginaba que un país podía morir sin guerra. Pero aquí está lo que te va a impactar. Ella no solo predijo qué pasaría, también predijo por qué. Habló de una sociedad que olvidaría traer vida, de gente que perdería el deseo de futuro, de una tierra donde el alma colectiva se apagaría. Y cuando miras los números de 2026, cuando ves las tasas de natalidad, cuando escuchas los testimonios de la gente que vive allí, cada palabra encaja con una precisión escalofriante. Esto no es solo la historia de un país, es un espejo, una advertencia cósmica sobre lo que sucede cuando una civilización pierde su conexión con el propósito, con la trascendencia, con algo más grande que el individualismo extremo. Y si no prestamos atención, si no entendemos las señales, esto podría ser el destino de media humanidad. Hoy vamos a descifrar juntos esta profecía. Vamos a revelar qué nación es, qué vio exactamente Baba Vanga en sus visiones y por qué cada señal que ella describió se está manifestando ahora mismo en tiempo real frente a nuestros ojos. Pero más importante, vamos a entender qué significa esto para ti, para tu propósito, para el futuro que estamos co-creando como humanidad. Retrocedamos en el tiempo. Principios de los años 80. Una mujer ciega llamada Vangelia Gushterova recibe visitantes en su pequeña casa de Petrich. No cobra dinero, no busca reflectores, solo habla. Y lo que dice deja cicatrices permanentes en la memoria de quienes la escuchan. Baba Vanga tenía un don que desafiaba toda explicación racional. Veía patrones en el tejido del tiempo. Percibía líneas de destino colectivo que aún no se manifestaban. Y entre las miles de predicciones documentadas que dejó, hay una que permaneció en las sombras durante décadas. Una profecía sobre la tierra de los antiguos reinos que perderá a todos sus hijos hasta que no quede nadie para recordar su nombre. Palabras enigmáticas. Pero Baba Vanga nunca hablaba claro. Usaba símbolos, metáforas, arquetipos que solo el tiempo descifraría. Y cuando mencionó específicamente Europa del Este, cuando habló de la tierra donde los ríos lloran porque no hay niños que jueguen en sus orillas, varios investigadores comenzaron a atar cabos, porque si hay algo que caracteriza a Europa del Este en 2026, es precisamente eso, el silencio donde antes había vida. Pero seamos específicos, ¿de qué país habló realmente? Los registros más detallados de sus profecías mencionan características claras. Una nación con historia antigua, cultura eslava, territorios que alguna vez fueron imperio, y una población que comenzaría a desaparecer cuando el mundo se volviera demasiado frío para el alma humana. Esa última frase es clave. Demasiado frío para el alma humana. No hablaba de clima. Hablaba de vacío espiritual, de desconexión, de una sociedad tan enfocada en sobrevivir que olvidaría cómo vivir. Y cuando analizas los datos de 2026, cuando ves qué naciones están literalmente extinguiéndose, hay un nombre que aparece una y otra vez en todos los informes demográficos. Bulgaria. Sí, su propio país. Irónico, ¿verdad? La profetisa búlgara advirtió sobre el destino de su propia nación.
Pero esto va más allá de la ironía. Es un patrón, porque Bulgaria no está sola. Ucrania, Serbia, Bosnia, Letonia, Lituania, toda Europa del Este enfrenta el mismo abismo demográfico. Entonces, ¿por qué Baba Vanga señaló específicamente a Bulgaria? Porque Bulgaria es el caso más extremo, el más acelerado, el que llegará al punto de no retorno primero. Los números de 2026 son brutales. Bulgaria pierde aproximadamente 50.000 habitantes cada año, no por guerra, no por desastre, sino porque la gente simplemente deja de tener hijos o emigra buscando algo que su tierra natal ya no puede darles. En 1989, Bulgaria tenía casi 9 millones de habitantes. Hoy tiene poco más de 6 millones y medio, y según proyecciones de las Naciones Unidas, para el año 2100 podría tener menos de 4 millones. Pero aquí está lo aterrador. Esas proyecciones asumen que las cosas se estabilizarán, que la tendencia se revertirá, que algo cambiará. Y si no cambia nada, entonces estamos hablando de 2 millones, quizás menos, quizás extinción funcional. Una nación que existe en el mapa, pero ya no en la realidad. Ciudades fantasma, culturas importadas, historias sin herederos. Exactamente lo que Baba Vanga vio en sus visiones. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Cómo sabía ella esto décadas antes de que comenzara? ¿Qué vio realmente? ¿Y qué más predijo sobre este colapso que aún no hemos descubierto? Porque si algo caracterizaba a Baba Vanga, era esto. Sus profecías siempre tenían capas. Nunca era solo una predicción. Era un mapa completo del destino que se avecinaba. Y en este caso, el mapa es mucho más oscuro de lo que imaginamos. Hablemos de datos fríos, porque las profecías pueden interpretarse de 1000 formas, pero los números no mienten. Bulgaria tiene hoy la tasa de natalidad más baja de Europa, 1.1 hijos por mujer. Para que una población se mantenga estable, necesitas al menos 2.1. Están a la mitad, pero eso es solo el promedio. En las zonas rurales, la situación es apocalíptica. Hay pueblos enteros donde no ha nacido un solo niño en más de 10 años. Escuelas que cerraron sus puertas para siempre. Parques infantiles oxidados donde nunca más se escuchará una risa. Y aquí está lo que hiela la sangre. Esto no es nuevo. Lleva décadas acelerándose. Desde la caída del comunismo en 1989, Bulgaria ha perdido el 25% de su población. 1 de cada 4 búlgaros simplemente desapareció. Algunos murieron, la mayoría emigró. Alemania, España, Reino Unido, buscando oportunidades que su tierra natal ya no podía ofrecer. Pero la emigración es solo una parte de la ecuación. La otra parte es mucho más profunda, mucho más espiritual. La gente que se quedó perdió la esperanza de futuro. Y cuando una sociedad pierde eso, cuando ya no puede imaginar un mañana mejor, deja de traer vida al mundo. Los psicólogos lo llaman colapso de la expectativa generacional. Los demógrafos lo llaman trampa demográfica. Pero Baba Vanga lo llamó de otra forma. El momento en que un pueblo olvida por qué existe. Y eso es exactamente lo que vemos en Bulgaria hoy. Conversaciones con jóvenes búlgaros en 2026 revelan un patrón aterrador. Cuando les preguntan por qué no tienen hijos, las respuestas son siempre las mismas. ¿Para qué traer niños a un país que se está muriendo? No hay futuro aquí. Todos los que pueden se van. Es una profecía autocumplida, un círculo vicioso, un destino que se alimenta de sí mismo. Y Baba Vanga lo vio venir cuando Bulgaria todavía era parte del bloque soviético, cuando todavía había fábricas, empleos, estabilidad aparente. Ella vio más allá del presente, vio el vacío que vendría después. Pero los números revelan algo aún más perturbador. La edad promedio en Bulgaria es ahora 45 años. Eso significa que más de la mitad de la población tiene más de 45 años. En 2 décadas, la mayoría tendrá más de 65. ¿Quién va a sostener el sistema de salud? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a pagar las pensiones? La respuesta es nadie, porque no habrá suficiente gente joven.
Esto crea una espiral de muerte económica que acelera aún más el colapso. Menos jóvenes significa menos consumo. Menos consumo significa empresas cerrando. Empresas cerrando significa más desempleo. Más desempleo significa más emigración. Y el ciclo se repite hasta que no queda nada. Los economistas llaman a esto el punto de no retorno demográfico, y Bulgaria ya lo cruzó. Algunos expertos sitúan ese punto en 2010, otros en 2015, pero todos coinciden, ya es tarde para revertir la tendencia solo con políticas públicas. Harían falta milagros, cambios culturales masivos, una revolución espiritual que reconectara a la gente con el propósito de crear futuro. Exactamente lo que Baba Vanga sugirió en sus profecías complementarias, porque ella no solo predijo el colapso, también habló de la única forma de evitarlo. Cuando la gente vuelva a conectar con lo sagrado de la vida, cuando recuerde que traer niños no es un deber, sino un acto divino, solo entonces la tierra volverá a florecer. Palabras proféticas que en 2026 suenan más relevantes que nunca. Pero aquí está la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué Baba Vanga pudo ver esto cuando ningún economista, ningún demógrafo, ningún líder político lo vio venir? ¿Qué tipo de visión tenía que le permitía percibir patrones que tardarían medio siglo en manifestarse? Y más importante, ¿qué más vio sobre el futuro que aún no hemos comprendido? Porque si esta profecía se cumplió con tanta precisión, si cada señal que ella describió se manifestó exactamente como dijo, entonces deberíamos prestar mucha atención a lo que predijo después. Porque según sus visiones, Bulgaria es solo el principio, el primer dominó en caer, la advertencia de lo que le espera a media Europa si no despierta. Ahora viene la parte que realmente importa, porque esto no es solo sobre Bulgaria. Baba Vanga no era una profetisa de eventos aislados. Ella veía patrones, ondas que se expandían a través del tiempo y el espacio. Y este patrón demográfico que describió para Bulgaria es exactamente el mismo que vemos replicándose en más de 20 naciones europeas. Ucrania perdió 10 millones de habitantes desde 1991. Letonia perdió el 28% de su población. Lituania, casi el 25%, Serbia, Croacia, Bosnia, todas están en caída libre demográfica. Y aquí está lo que te va a sorprender. Cuando comparas las tasas de natalidad de 2026, Bulgaria ya no es la peor. Corea del Sur tiene 0.72 hijos por mujer, Italia 1.24. España, 1.19. Japón, 1.3. Es una epidemia global de extinción silenciosa. Y Baba Vanga lo predijo cuando el mundo todavía estaba obsesionado con la explosión demográfica. Cuando todos los expertos decían que el planeta tendría demasiada gente, no muy poca. Ella vio el otro lado de la ecuación, el lado oscuro que nadie quería imaginar. Porque ¿qué pasa cuando una civilización avanzada, con educación, tecnología y recursos, simplemente decide dejar de reproducirse? Pasa lo que estamos viendo ahora, colapso sistémico. Y no es solo un problema de números, es un problema de alma colectiva. Cuando una sociedad pierde su conexión con el propósito trascendente, cuando reduce la vida a productividad, consumo y supervivencia individual, pierde también el impulso biológico y espiritual de crear futuro. Los psicólogos evolutivos lo han estudiado. Las sociedades que prosperan son aquellas que mantienen una narrativa de significado transgeneracional. Yo existo para algo más grande que yo mismo. Mis hijos continuarán una historia que vale la pena contar. Pero cuando esa narrativa colapsa, cuando la gente ya no puede responder para qué existe la humanidad, entonces simplemente dejan de traer humanidad al mundo. Y eso es exactamente lo que vio Baba Vanga en sus visiones más oscuras. Ella habló de una época donde el hombre conquistaría el mundo, pero perdería su alma. De ciudades llenas de máquinas y vacías de niños. De una generación que sería la última porque olvidó para qué servía el amor. En los años 80 sonaba poético. En 2026 suena profético. Porque mira a tu alrededor. Mira las estadísticas de soledad,
depresión, ansiedad existencial en el mundo desarrollado. Mira cuánta gente vive conectada digitalmente, pero desconectada espiritualmente. Y luego mira las tasas de natalidad, y verás la correlación perfecta. Donde hay vacío espiritual, hay vacío demográfico. Donde se pierde el propósito, se pierde el futuro. Y Baba Vanga lo vio todo antes de que las redes sociales existieran, antes de la crisis de significado del siglo XXI, antes de que el agotamiento existencial fuera un término común. Pero aquí está lo más perturbador de su profecía. Ella no solo predijo el colapso de Bulgaria y Europa del Este, también predijo 3 oleadas. La primera oleada, Europa del Este, 1990 a 2030. Ya estamos aquí, ya la estamos viviendo. La segunda oleada, Europa Occidental y Asia Desarrollada, 2030 a 2060. Italia, España, Alemania, Japón, Corea del Sur, todos entrando en fase crítica. La tercera oleada, el resto del mundo, 2060 en adelante. Incluso países con población joven hoy, como México, Brasil, India, comenzarán a sentir el mismo patrón. ¿Por qué? Porque no es un problema económico, es un problema de conciencia. Y mientras la humanidad no resuelva su crisis de significado, mientras no reconecte con algo sagrado, con algo más grande que el materialismo y el individualismo, el patrón seguirá repitiéndose. Baba Vanga lo llamó el gran silencio que vendrá antes del despertar, y esa frase es crucial porque ella no veía esto como el fin definitivo de la humanidad, lo veía como una prueba, una crisis necesaria que forzaría a la especie humana a evolucionar o desaparecer, una elección colectiva entre extinción espiritual o renacimiento consciente. Y según sus profecías, esa elección se definiría precisamente en estas décadas, entre 2020 y 2050. Ahora mismo, nosotros somos la generación que decidirá si la humanidad tiene futuro o no. No por guerra nuclear, no por cambio climático, sino por algo mucho más simple y mucho más profundo. Por si recordamos por qué vale la pena estar vivos. Volvamos a las profecías específicas. Porque Baba Vanga no solo dijo una nación desaparecerá, dio señales concretas, marcadores que indicarían cuándo el colapso sería irreversible. Y cuando las lees en 2026, cada una se siente como una descripción exacta de nuestra realidad actual. Señal número 1. Las escuelas cerrarán sus puertas, porque no habrá niños que enseñar. En Bulgaria, más de 800 escuelas han cerrado desde el año 2000. Pueblos enteros sin un solo niño en edad escolar. Maestros que se jubilan sin haber tenido estudiantes en años. Edificios escolares convertidos en almacenes o simplemente abandonados. Y no es solo Bulgaria. En Japón, miles de escuelas rurales han cerrado. En Italia, aldeas completas sin una sola familia joven. El patrón se repite exactamente como ella describió. Señal número 2. Los ancianos morirán solos porque no habrá jóvenes que cuiden de ellos. La crisis de cuidados en Europa del Este es apocalíptica. Asilos llenos hasta el tope, personal insuficiente, miles de ancianos muriendo en soledad mientras sus hijos viven a miles de kilómetros en Alemania, Inglaterra, España. Y la generación que está envejeciendo ahora es inmensa. El baby boom soviético de los 60 y 70. Millones de personas que en las próximas 2 décadas necesitarán cuidados que simplemente no existen. Es una bomba de tiempo humanitaria que Baba Vanga predijo con 40 años de anticipación. Señal número 3. Las tierras fértiles quedarán vacías mientras las ciudades se llenan de extranjeros. Este es quizás el punto más delicado de su profecía. Ella habló de un reemplazo silencioso, de cómo las naciones que perdieran a su gente verían sus ciudades pobladas por otros. Y en 2026, eso es exactamente lo que vemos. Sofía, la capital de Bulgaria, mantiene su población estable no por búlgaros nativos, sino por inmigrantes de Turquía, Macedonia, Ucrania, Siria. Lo mismo en Varsovia, Bucarest, Budapest. Las capitales sobreviven, el campo muere, y esto crea una fragmentación identitaria que Baba Vanga también predijo.
La tierra olvidará quién la habitó primero. No es juicio, es observación. Es el patrón natural cuando una cultura deja de reproducirse. Otras culturas llenan el vacío. Y eso nos lleva a la señal número 4, quizás la más profunda de todas. Cuando el alma colectiva muera, el cuerpo de la nación la seguirá. Esta frase es pura sabiduría espiritual, porque Baba Vanga entendía algo que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Las naciones no son solo territorios y sistemas políticos, son campos morfogenéticos, son almas colectivas que sostienen la identidad, el propósito y la cohesión de un pueblo. Y cuando esa alma muere, cuando la narrativa compartida se rompe, cuando ya no hay una respuesta colectiva a quiénes somos y por qué existimos, entonces la nación comienza a desintegrarse sin importar cuántos recursos tenga. Eso le pasó a Bulgaria. El comunismo les dio una identidad, aunque forzada. Cuando colapsó en 1989, no hubo nada que la reemplazara, solo vacío, solo transición infinita, solo sobrevive como puedas. Y 3 décadas después, el resultado es claro, extinción programada. Pero Baba Vanga también dio una quinta señal, una que todavía no se ha manifestado completamente, pero que cada año se acerca más. Cuando la última generación nacida en la tierra ancestral muera, el nombre de la nación desaparecerá de los libros. Esa generación hoy tiene entre 30 y 40 años. Son los últimos búlgaros nacidos en una Bulgaria con futuro. Sus hijos, si los tienen, probablemente no vivirán allí. No hablarán el idioma con fluidez. No conocerán las tradiciones. No sentirán conexión con la tierra. Y cuando esa generación de 30, 40 años muera, probablemente en los años 2060 y 2070, Bulgaria como entidad cultural podría dejar de existir funcionalmente. El nombre seguirá en el mapa, pero el alma, la esencia, la continuidad cultural de milenios habrá desaparecido. Y eso es exactamente lo que Baba Vanga vio en sus visiones más oscuras. Pero aquí está lo crucial. Ella también vio la solución. Habló de un despertar que podría cambiar el destino, de una reconexión con lo sagrado que revertiría el patrón. Y según sus profecías, ese despertar debería comenzar precisamente ahora. En esta década, entre 2025 y 2035, la ventana está abierta, pero no por mucho tiempo. Ahora viene la parte que quizás estabas esperando. La pregunta real: ¿por qué debería importarte esto? Quizás no vives en Bulgaria, quizás ni siquiera en Europa, quizás estás en América Latina, en Estados Unidos, en otro continente completamente. ¿Por qué debería preocuparte el destino de una pequeña nación en los Balcanes? Porque Bulgaria no es el problema, es el síntoma, es la primera ficha del dominó. La advertencia viviente de lo que sucede cuando una sociedad pierde su conexión con el propósito trascendente. Y ese mismo patrón ya está llegando a tu puerta. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que genuinamente quieren tener hijos? ¿Cuántos de tus amigos hablan de familia como algo inspirador, sagrado, parte de su misión de vida? Probablemente muy pocos, porque la narrativa cultural cambió. Ahora la narrativa es: ten éxito primero, viaja, cumple tus sueños. Los hijos pueden esperar, o quizás nunca. Y no está mal priorizar tu desarrollo, no está mal ser consciente sobre la decisión de ser padre. Pero hay una diferencia entre conciencia y desconexión total del impulso generativo. Y esa desconexión es exactamente lo que Baba Vanga predijo que se expandiría por todo el planeta. Ella lo llamó la plaga del vacío, una enfermedad espiritual sin virus ni bacteria, solo ausencia, solo olvido de para qué existimos como especie. Y los números globales de 2026 lo confirman. La tasa de fertilidad mundial cayó de 5 hijos por mujer en 1950 a 2.3 en 2026, y sigue bajando. China, con toda su población, ahora tiene 1.0 hijos por mujer. India, que superó a China en población, está en 1.9 y cayendo.
Estados Unidos está en 1.64, México en 1.8, Brasil en 1.6. Ninguna de estas tasas es suficiente para mantener la población estable. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Cuando una población comienza a encoger, especialmente en sociedades modernas con sistemas de pensiones y salud diseñados para crecimiento continuo, el colapso no es gradual, es exponencial. Cada generación más pequeña sostiene a una generación más grande de ancianos. El peso se vuelve insostenible, los sistemas colapsan, y el incentivo para tener hijos se vuelve aún menor porque ¿para qué traerlos a un mundo en crisis? Es el mismo patrón de Bulgaria, replicándose globalmente. Y Baba Vanga no solo vio el patrón, vio la causa raíz. Ella habló de la era donde el hombre adorará máquinas en lugar de lo divino. De una generación que tendrá todo excepto propósito, de almas hambrientas viviendo en cuerpos saciados. ¿No es esa una descripción perfecta de 2026? Tenemos más tecnología, más entretenimiento, más comodidad que cualquier generación en la historia. Y también tenemos las tasas más altas de depresión, ansiedad, suicidio e infertilidad voluntaria. Porque el problema no es material, es espiritual. Y eso nos lleva al núcleo de por qué esta profecía te afecta personalmente, porque tú también vives en esta desconexión. Todos la vivimos, todos sentimos en algún nivel que algo falta, que hay un vacío que ninguna cantidad de éxito, dinero, viajes o experiencias puede llenar. Y ese vacío es exactamente lo que Baba Vanga identificó como la causa del colapso demográfico. Cuando una sociedad pierde su conexión con lo sagrado, con el propósito transpersonal, con la idea de que la vida es más que placer y supervivencia individual, pierde también el impulso de crear futuro. Porque, ¿para qué traer niños si la vida no tiene significado más allá de consumir y morir? Esa es la pregunta existencial que millones de personas están haciendo hoy, y la respuesta colectiva parece ser, mejor no. Pero Baba Vanga también vio otra posibilidad, otro camino. Ella habló de un despertar masivo que comenzaría cuando el dolor fuera tan grande que ya no pudiera ignorarse. De una generación que recordaría lo sagrado de la vida justo cuando parecía más perdido. Y según sus profecías, esa generación somos nosotros, los que vivimos entre 2020 y 2050, los que vemos el abismo de cerca, los que tenemos la información, la conciencia y la última oportunidad de cambiar el curso. Porque si no lo hacemos nosotros, si esta generación no reconecta con el propósito trascendente de la existencia, entonces las profecías más oscuras de Baba Vanga se cumplirán. No solo para Bulgaria, para todos. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos listos para ese despertar o seguiremos durmiendo hasta que sea demasiado tarde? Ahora llegamos a la parte más importante de toda esta profecía, la parte que puede cambiar todo, porque Baba Vanga nunca fue una profetisa del fatalismo. Ella veía futuros probables, no destinos fijos, y siempre dejaba espacio para el despertar humano. Y en sus visiones sobre el colapso demográfico también habló de la solución. Ella lo describió como el retorno a lo sagrado, un momento en la historia donde suficiente gente despertaría al mismo tiempo para cambiar la trayectoria colectiva. Y según sus palabras, ese despertar vendría de 3 movimientos simultáneos. Primero, la gente recordará que los niños no son cargas sino portales de lo divino. Esta frase es profunda, porque en algún momento de las últimas décadas, la percepción cultural sobre los hijos cambió radicalmente. De ser vistos como bendiciones, propósito, continuidad sagrada, a ser vistos como obstáculos para la libertad personal. Los hijos te quitan tiempo, los hijos son caros, los hijos limitan tus opciones. Todo verdad desde cierto ángulo. Pero ese ángulo es puramente materialista, puramente individual. Baba Vanga hablaba de otro ángulo, el ángulo del alma. Desde esa perspectiva, traer un hijo no es perder libertad, es ejercer la libertad más sagrada.
participar en el acto creativo del universo, ser canal de vida, ser puente entre generaciones. Y cuando suficiente gente recuerde eso, cuando la cultura vuelva a honrar la maternidad y la paternidad como actos espirituales, no solo biológicos, el patrón comenzará a revertirse. Segundo, las comunidades se reunirán de nuevo alrededor del fuego compartido. Baba Vanga hablaba en metáforas. El fuego compartido es el sentido de pertenencia, la tribu, el propósito colectivo, porque parte de por qué la gente no tiene hijos es porque se siente sola, aislada, sin red de apoyo. ¿Cómo voy a criar un hijo yo sola? ¿Quién me va a ayudar? No tengo familia cerca, no confío en nadie. La atomización social es letal para la demografía. Los humanos no evolucionamos para criar hijos en aislamiento nuclear. Evolucionamos para hacerlo en comunidad. Y cuando esa comunidad se reconstruya, cuando la gente vuelva a sentir que no estoy sola en esto, hay una tribu que me sostiene, entonces el miedo a tener hijos disminuirá. Ya estamos viendo los primeros brotes de esto. Comunidades intencionales, covivienda, redes de apoyo mutuo, movimientos de vuelta a lo local, a lo pequeño, a lo humano. Son señales del despertar que Baba Vanga predijo. Y tercero, la humanidad recordará que el futuro no es una amenaza, sino un regalo. Este es quizás el punto más profundo de todos, porque hay un pesimismo tóxico en la cultura actual. El mundo está colapsando, el cambio climático nos va a matar, la economía está rota. ¿Para qué traer niños a este desastre? Y sí, hay problemas reales, desafíos enormes, crisis genuinas, pero esa no es la imagen completa. La imagen completa también incluye más gente saliendo de la pobreza extrema que nunca en la historia, más acceso a educación, más conciencia global, más herramientas para resolver problemas y sobre todo, más gente despertando espiritualmente, buscando propósito, cuestionando el materialismo, reconectando con lo sagrado. Esa es la revolución silenciosa que está ocurriendo en paralelo al colapso. Y Baba Vanga vio ambos futuros. El futuro del colapso si seguimos dormidos y el futuro del renacimiento si despertamos. Ella dijo, la elección se hará entre 2025 y 2035. En esa década, la humanidad decidirá si quiere futuro o no. Y esa década es ahora. Tú y yo estamos viviendo el momento exacto que ella describió, el punto de inflexión, la bifurcación del destino, y lo más poderoso de todo, cada uno de nosotros tiene un voto en esa elección. No necesitas esperar gobiernos, no necesitas esperar líderes, no necesitas esperar que alguien haga algo. Tú eres ese alguien. Cada vez que eliges conexión sobre aislamiento, cada vez que eliges propósito sobre consumo, cada vez que honras la vida como sagrada en lugar de verla como transacción, cada una de esas elecciones es un voto por el despertar. Y cuando suficientes personas voten así, el futuro cambia. No porque la profecía estaba equivocada, sino porque la profecía siempre fue condicional. Esto pasará a menos que despierten. Y el despertar ya comenzó. La pregunta es, ¿será suficientemente rápido? ¿Será suficientemente profundo? Eso depende de ti, de mí, de todos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos visto la profecía, hemos visto los números, hemos visto cómo cada señal que Baba Vanga describió se está manifestando exactamente como ella predijo. Bulgaria desapareciendo, Europa del Este colapsando, el patrón extendiéndose globalmente, la crisis de significado, el vacío espiritual, la desconexión del propósito. Todo está aquí, todo está ahora, pero también hemos visto la otra parte de la profecía, la solución, el despertar, la posibilidad de cambio, y eso es lo que realmente importa, porque este mensaje no es para asustarte, es para despertarte, para que veas claramente dónde estamos parados como humanidad, para que entiendas que las decisiones que tomamos ahora en esta década definirán si tenemos futuro colectivo o no. Y no es dramático decir eso, es literal. Si las tasas de natalidad siguen cayendo al ritmo actual, si la crisis de significado sigue profundizándose,
si la desconexión espiritual sigue expandiéndose, entonces sí, la humanidad como la conocemos tiene fecha de caducidad. No en 100 años, no en 1000, quizás en 200, quizás en 300. Y Bulgaria será solo el primero de muchos en desaparecer. Pero si despertamos, si recordamos, si reconectamos con lo sagrado de la existencia, entonces todo cambia. Y ese despertar comienza con preguntas simples pero profundas. ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué significa para mí participar en algo más grande que yo mismo? No son preguntas retóricas, son preguntas existenciales que requieren respuestas honestas. Porque la verdad es que la crisis demográfica no se resuelve con políticas públicas, no se resuelve con incentivos económicos, no se resuelve con tecnología, se resuelve con alma, con gente que recupera el sentido de por qué vale la pena estar vivos, de por qué vale la pena crear futuro, de por qué la vida es sagrada, y no solo un accidente biológico sin propósito. Y cuando suficiente gente recupere eso, las decisiones cambiarán naturalmente. No porque deba tener hijos, sino porque querrá, porque sentirá el llamado, porque entenderá que es parte de una continuidad sagrada que merece ser honrada. Y eso es lo que Baba Vanga vio en sus visiones de esperanza. Una humanidad que atraviesa el valle más oscuro de desconexión y del otro lado encuentra la luz del propósito renovado. Una generación que casi se extingue por olvido, pero que despierta justo a tiempo. Y según ella, esa generación somos nosotros, los que nacimos entre 1980 y 2010, los que vivimos la transición del mundo análogo al digital, los que vimos el antes y el después, los que sentimos el vacío, pero también recordamos la conexión. Somos los puentes, los traductores, los que pueden tomar lo mejor del pasado y crear un futuro consciente, pero solo si elegimos hacerlo, porque nadie va a salvarnos. No hay Mesías esperando, no hay solución mágica, solo nosotros, nuestras elecciones, nuestro despertar. Y cada día que pasa es una oportunidad para votar por el futuro que queremos. ¿Votarás por más desconexión o votarás por reconexión con lo sagrado? ¿Votarás por el individualismo extremo o votarás por comunidad consciente? ¿Votarás por el vacío o votarás por el propósito? Esas son las preguntas reales. Y Baba Vanga no las hizo para juzgarnos, las hizo para despertarnos, para que viéramos con claridad absoluta. Este es el momento, esta es la década, esta es la elección. Y el futuro de naciones enteras, quizás de la humanidad completa, depende de cuántos de nosotros elijamos despertar. Así que te dejo con esto. ¿Qué harás tú con esta información? ¿La olvidarás mañana o la usarás como catalizador para reconectar con lo que realmente importa? Porque la profecía ya está en marcha. Los números no mienten, el patrón es claro, pero el final todavía está por escribirse, y tú tienes la pluma en la mano.